Buenos días, mis hermanos. Buenos días a los que siguen nuestra señal de internet, los que están en Norteamérica, allá en los Estados Unidos, Canadá, Alaska, los que están en Centro y Sudamérica, allá en Europa, en Asia, en África, en Australia, donde estén siguiendo la señal de internet. Yo le doy gracias a Dios porque puedo leerle ahí en nuestras páginas de internet. Ahí los veo, ahí los leo, y por ahí algunos me tomo el tiempo de saludarle. Escríbanos en las redes y nosotros con gusto le vamos a contestar o mandar un saludo. Y dicho sea de paso, si usted vive aquí en la ciudad o cerca de la ciudad, véngase Ponce de León Sur 55 en la colonia Palmira, ¿verdad? Entonces, le damos gracias a Dios, hermanos, este día le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nosotros. Cambios profundos es el tema de esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El tema que iniciamos, cambios profundos, y el primer tema es ¿por qué sigo siendo el mismo? ¿Se acuerda? ¿Por qué sigo siendo el mismo? Y yo le voy a pedir, por favor, que abra el libro de los Salmos, el Salmo 61, y aquí en el Salmo 61 Isaías 61. En Isaías 61 vamos a generar una lectura. Isaías 61. Voy a pedirle que se ponga una vez más de pie para leer Isaías 61 y el versículo 10. Isaías 61 y es el versículo 10. ¿Ya lo tiene? Leamos todos juntos Isaías 61, versículo 10. ¿Qué dice? En gran manera vamos a leerlo otra vez fuerte. ¿Qué dice? En gran manera pueden sentarse. ¿Cuántos están listos para ver la selección mexicana hoy? Ya sabía que casi me iban a decir amén, pero se detuvieron, ¿verdad? Mire, le voy a decir algo. Para poder cambiar tenemos que reenfocarnos. Y para poder reenfocarnos, nuestro corazón debe de gozarse ¿en quién? En Dios, en Jehová nuestro Dios. Si nuestro deleite no está en Dios, se ve y no me interesa. Si mi deleite está en Dios, entonces sí quiero cambiar y no deseo ser el mismo. Y voy a mirarme frente a un espejo hacia el interior, mi mente y mi corazón, porque mi deleite es gozarme ¿con quién? Con Dios. Si tu deleite es gozarte con Dios, hermanos, no eres el mismo cuando vienes a la presencia de Dios. No puedes venir igual. Miren, seguramente para el partido de hoy en la tarde usted ya tiene sus chicharrones, sus aguacates para el guacamole, ya acomodó la sala, ya está pensando, no quiero visitas, ni mensajes, ni WhatsApp. Mire que ya no contestar WhatsApp, ya está usted en un modo. Ya tiene lista la playera, su corneta, su matraca, su silbato, ya tiene listo para gritar México. ¿Verdad? Y que no fueran a cambiar el partido a la hora del culto. Y Señor, tú sabes. El martes estábamos en la velada de oración y algunos hermanos pensaban que no iba a haber nadie.
que se iban a quedar viendo el fútbol, y por fe estuvimos aquí en la casa del Señor con los que nos gozamos. Amén. Pero si a usted le gusta el fútbol, no es malo. Y si a usted le gusta su chicharrón, su guacamole, sus frijoles, y que no contestar ni el celular, no es malo. Así como su deleite está en ese fútbol, espero que se haya bañado para venir a la casa de Dios hoy. Espero que se haya alistado con el mismo fervor con el que alistó su casa para el partido de hoy. Si nuestro deleite es el Señor, lo que es de Dios y lo que es de César, al César. Y si su deleite, hermanos, es en el Señor, usted da muestras de cambio, de que usted se goza con el Señor. Y grita gol, y hasta brinca. Y cuando el hermano le dice, vamos a levantar las manos, vamos a aplaudir, parece que está echando tortillas, pero esas pesadas de kilo, ¿verdad? Que no puede una palma con... Mire, se ve, lo vemos. ¿Por qué tiene que decir el hermano que está aquí, gócese? Si deberíamos gozarnos porque estamos delante del Rey, ¿no cree? ¿Por qué nos tendrían que decir alaben al Señor si el Señor está en este lugar? Porque esta es su casa y usted vino a su casa. Esta es casa de Dios, este es un lugar de oración, este es un lugar de alabanza. No tendríamos por qué. Pero algunos hasta nos estamos durmiendo, porque nuestro deleite no es el Señor. Y usted no viene hoy a la casa del Señor porque va a trabajar en la tarde y tiene que dormir. Está bien, duerma. Pero que nadie le quite el gozo que debe estar puesto en su Señor. Si usted veló toda la noche y salió de trabajar hoy muy temprano y está en la casa del Señor, quizás nadie lo obligó, sino que su deleite es estar ¿con quién? Con el Señor. Esa es la gran diferencia, hermanos. A veces hemos viajado 5, 7, 8 horas para llegar a predicar a un lugar, hermano, y la cabeza, el pelo nos anuncia que anduvimos toda la noche viajando. Así el mechero que traemos, ni agua tenemos para echarnos en la cabeza. Pero nuestro deleite es llegar y estar con los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. Si tu deleite y tu gozo no es el Señor, tus ganas de cambiar nunca van a ser, que al cabo Dios no está en primer lugar. Y eso se ve. Y eso se refleja en tus prioridades. No tienen por qué decirnos los días de culto, ¿o sí? ¿A usted le dicen los días que va a comer en su casa? Le recordamos que mañana usted va a almorzar para que ponga en su agenda. ¿Por qué tendrían que recordarnos? ¿Y saben por qué? Porque nosotros somos muy dados a desequilibrarnos en nuestro gozo con el Señor. Por eso nos tienen que recordar. ¿Por qué le tienes que decir tú a un niño que no se le olvide orar antes de dormir? Porque está en crecimiento y quizás él no tiene la conexión plena que tú ya a tu edad ya tienes. Nadie te debe de decir que hagas oración antes de dormir, ni nadie te debe decir que hagas oración al levantarte, ni nadie te debe decir que tienes que orar por los alimentos. Hermanos, ¿eso nace de dónde? Y a veces he estado en la mesa con algunos hermanos y yo no los puedo probar, hermanos, yo no soy Dios, pero sí a veces intencional espero a que me digan si vamos a orar. Claro, hay gente que nos espera porque tiene mucha ¿qué? Cuando nosotros no tenemos bien ubicado nuestro corazón, los cambios tardan en llegar. Y si usted ama a Dios, usted le debe de preocupar, le debe de urgir ya no ser el mismo. ¿Por qué sigo siendo el mismo? Génesis, el libro de Génesis, el principio lo vimos el domingo pasado, pero les dije que hoy iba
a tocar con más amplitud los puntos que nos hacen falta. Génesis 32. ¿Están listos para escuchar al Señor? Bueno, y aunque no esté listo, escúchelo. Génesis 32. Es la historia de Jacob. Versículo 24 y versículo 25. ¿Ya lo tiene? Leamos. ¿Qué dice? Así se quedó Jacob y luchó con él. Y cuando el varón vio que no podía con él, bien, ¿por qué no cambio? ¿Por qué sigo siendo el mismo? Y les dije el domingo pasado que este punto es porque tú quieres tener el control. Porque tú quieres tener el ¿qué? ¿Cuántos de ustedes tienen televisión con control remoto? Y todos se pelean por el control. ¿Por qué? Porque cada quien quiere ver algo en la televisión y el control es ese bendito aparatito que nos permite cambiarle. Jacob estaba acostumbrado a controlar todo. Desde que obtuvo la primogenitura, se puso de acuerdo ¿con quién? Con su madre para obtener la primogenitura. Luego de que tuvo que salir huyendo porque su hermano quería matarlo, después arregló la manera de casarse. ¿Y se acuerdan con quién se casó Jacob? Con Raquel y Lea. Y él se esforzó tanto y él dijo, trabajé tanto por esta mujer y me dieron otra cosa que no era lo que yo quería, y volvió a trabajar. Hermanos, él no desistía en lo que él se proponía. Pero escuche usted lo que le voy a decir. Cuando el trato de Dios es con nosotros y nosotros tenemos que cambiar, nosotros no podemos luchar siendo persistentes y determinados en lo que nosotros queremos. Tenemos que soltar la voluntad a Dios. ¿Se acuerdan de la torre en Babel? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios tuvo que intervenir? Mire, porque estaban ¿qué? Necios. Si el hermano José Luis estuviera aquí y me dice, hermano, ¿quiere que le cambie esa lámpara de un brinco? Yo le digo, cámbiela. Que al cabo de un brinco, ¿qué? Pero si tiene un mes el hermano brincando y brincando y brincando, ¿algún día qué? Hermanos, y cuando el corazón del hombre se obsesiona, acuérdense que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando el corazón del hombre es persistente, hermanos, si Dios hubiera visto que el hombre se iba a decir, ya nos enfadamos, ya no construyan, ya hermano José Luis, ya no brinque. Si Dios hubiera visto que el corazón del hombre al tercer día, al cuarto día, ya se cansaban y ya no construían, pero Dios dijo, antes de que estos hagan más daño en sus vidas, voy a confundirles su habla. Y Dios los tuvo que confundir. Hermanos, cuando nosotros vemos la historia de Jacob, Jacob fue un hombre persistente. Tan es así que le dijo al ángel, no te suelto hasta que ¿qué? ¿Hasta que qué? ¿Le ha hablado usted a Dios así alguna vez? Si usted le ha hablado a Dios así alguna vez, usted es controlador y quiere controlar a Dios. Fíjese. No, Señor, no me levanto de aquí hasta que tú no me des una respuesta. Y el Señor te dice, pues ahí quédate. Pero usted quiere controlar al Señor. Es que en tu palabra dice, y usted hasta le golpea a la mesa, y usted hasta llora, se desmaya, patalea, y el Señor dice, dale. Ese es Jacob, hermanos. Él quiere controlar lo que no le pertenece. La bendición viene ¿de quién?
¿Por voluntad humana o por voluntad de Dios? ¿Y en qué tiempo? El tema es que él quería la bendición a fuerzas. Él quería la solución a fuerzas. Y hermanos, muchas veces nosotros no cambiamos porque queremos que Dios haga las cosas a fuerzas. Y cuando nosotros no obtenemos el favor de Dios a la buena, ¿qué hacemos? Sufrimos. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué tal si leo el horóscopo? A lo mejor me falta una pata de conejo, una ramita de albahaca, una saumeriada por aquello de que alguna vibra, una piedra de cuarzo, que me revisen los chakras a ver si no los tengo desalineados. Y hermano, usted ya empieza porque usted no se permite en el tiempo de Dios decirle al Señor: sí, temprano yo te buscaré, pero hágase tu voluntad. Y eso nos cuesta, hermanos. Eso nos cuesta. Eso es precioso. Cuando nosotros vemos la historia de Jacob, Jacob era la pieza clave para el plan de Dios, Israel. Pero no podía Dios tratar con Jacob como una persona para un pacto, para un pueblo, para un plan divino. Dios no podía trabajar con él porque él estaba acostumbrado a hacer su voluntad. Cuando conocemos a Dios, hermanos, y nos determinamos a servir a Dios, tenemos que pasar lo que Jacob pasó. Y escuche usted, dice el versículo 25, que cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras y lo que sintió Jacob, el disloque. Y el ángel le dice: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, ¿sí qué? Si no me bendices. Y el varón le dijo: ya no serás más Jacob, sino ¿qué? Israel. Ahora, escuche usted lo que viene a continuación. Aquí hay un cambio. ¿Un cambio de qué? De nombre. Y el nombre ya no es más Jacob, ahora es ¿qué? Israel. Hay un cambio de nombre, hay un cambio de actitud en Jacob. Hermanos, Jacob estaba en su fuerza determinado a lograr lo que él quisiera. Él estaba determinado a ser incansable. Se atrevió a luchar en fuerza con el ángel. Y el ángel lo tuvo que dislocar. Y entonces, ¿cómo podemos decir? ¿Cojo? Lo descoyuntó. Renco. Y hermanos, cuando usted puede pensar en ese cuadro, usted puede entender que Dios le dio una lección a Jacob. Y la lección que le dio a Jacob no es la bendición, no. La lección que le da es que lo deja cojeando de su cadera para que entendiera él que para poder lograr lo que él quisiera de ahí en adelante, tenía que hacerlo no en sus fuerzas, sino en la fuerza de ¿quién? De Dios. Hermanos, cuando nos hemos determinado a servir a Dios en algo, puede ser que te toque un golpe de Dios en la cadera. Y aprendemos a depender de Dios. Hay gente que no entiende y nos mira predicando aquí al frente, pero hemos pasado tantas aguas profundas, muchísimas, y las seguimos pasando, para entender una y otra vez que no somos nosotros, para entender que es el poder de Dios, que es Él, que no somos nosotros. La gente como usted y los que nos miran a través de la señal de internet
nos felicitan, nos agradecen, nos abrazan, nos echan porras, nos animan, pero no somos nosotros. Para poder nosotros servir tenemos que estar cojos. Porque si no, nos la creemos, hermano. Porque si no, entonces nuestro orgullo, entonces nuestra vanidad, entonces nuestro ego se apodera de nosotros y no le servimos a Dios. Y hermano, quizás tú no has podido cambiar y ser una persona diferente porque tratas de controlar a Dios. Piense usted en una persona que usted conozca que es controlador. ¿Ya lo pensó? Si usted pensó en otra persona que no es usted, usted es controlador. Porque el controlador no mira para él mismo, siempre está expectando para tener todo bajo control. Y Dios no permite, hermanos, que nosotros tengamos el control. La oración que Jesús le dice a los discípulos, les decía el domingo pasado, la oración es: hágase tu voluntad. ¿En dónde? ¿En dónde? A ver, pero ¿por qué el Señor les tiene que decir hágase tu voluntad en el cielo? Allá no estamos nosotros. En la tierra podemos entender que nosotros decimos, en la tierra sí, eso es para nosotros, pero yo no habito en el cielo. ¿Por qué Jesús le tiene que enseñar a orar a los discípulos diciéndole, Mateo 6, por qué les tiene que decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿en dónde? ¿Por qué? Porque, hermanos, Satanás quiso tener el control del trono de Dios. Y dijo, ¿y por qué nada más va a gobernar uno si podemos ser dos? Y dos son mejor que ¿qué? Y hasta usted dice amén. No. Dios no ocupa a nadie para gobernar. Nada más es Él. Amén. No, pero ¿qué tal si el Señor no, a lo mejor no tiene Face? Yo le puedo pasar las noticias. Usted se siente como que le puede dar una ayudadita a Dios. ¿Usted cree eso? Pero lo hacemos, ¿o no? Nosotros creemos tener sabiduría de Dios para intentar ayudarle a Dios. ¿Será eso correcto? Cuando usted piense así, camine cojo y diga, no, Señor, yo no sirvo. No puedo. Estuve platicando hace unos días de un tema con una persona. Y ese tema ya lo habíamos platicado anteriormente con el pastor Bernardo. Y la persona estaba contándome y lo dejé. Que terminara de contarme todo lo que me quiso contar. Y me dice, ahora sí, espero su consejo. Ya hablé con el pastor, ¿verdad? Pero ahora sí espero su consejo. Y le dije, venga, vamos a orar. Pero no me va a dar un consejo. Le dije, los míos están peor que los de usted. No sé qué decirle. Usted me dejó apantallado con todo lo que me contó. Pero normalmente el hombre no hace eso. ¿Qué hacemos? Porque nos creemos ¿qué? Sabios en nuestra propia opinión. Si no sabré yo cómo es el diablo, 40 años en el ministerio. Hermanos, tenga cuidado. Si usted es de los que piensa así, el diablo con un latigacillo que le dé lo avienta por allá, pero usted se cree que usted puede todo. Y Jacob era el tipo de persona que creía que podía todo, y Dios le tuvo que enseñar, estás cojo. Y Jacob, pero yo peleé con el ángel, pero quedaste cojo, hermano. Él tenía que recordar que no se iba a hacer lo que él quisiera, sino que se iba a hacer lo que Dios quería. Y dice la palabra de Dios en el versículo 32. Lea conmigo, versículo 32. Le va a partir el cerebro lo que dice aquí.
Versículo 32. ¿Qué dice? Por esto, porque tocó a Jacob. Y subraye la palabra, ¿hasta cuándo? Hasta hoy día. ¿Qué hacen los hijos de Jacob? ¿No comen qué? Y usted se come hasta los huesitos de todo lo que... Porque usted no es Israel. Usted no es descendiente de Jacob. Pero ellos, hermano, ellos entendieron que Jacob, ahora Israel, había luchado con el Señor, y el no comer, eso era una señal de lealtad y obediencia a Dios. Ellos tenían miedo. Dios no les mandó que no comieran. Pero ¿qué pasa cuando usted ve que a alguien le va mal con una decisión que tomó? El controlador sí dice, te lo dije. Pero usted dice, ah, caray, me voy a poner listo para que no me pase qué. Entonces nosotros, hermanos, y voy a hacer sufrir un poquito a los de la cámara, porque ya me bajé. Cuando usted quiere cambiar y usted se ensoberbece, usted saca hasta su pecho de paloma. Pero cuando el Señor lo toca, ¿y usted qué hace? Se rinde, se cae. Lo que Dios busca de nosotros no es orgullo y soberbia. Busca de nosotros que en cuanto el Señor nos toca en el muslo, caigamos rendidos. ¿Cuándo fue la última vez que se rindió usted al Señor? Y que le dijo, quiero cambiar aquí, pero no puedo. Necesito cambiar aquí. Señor, tócame. Y cuando el Señor te toca, caes rendido. Y cuando estás ahí rendido, tú sabes que estás rendido porque tú no puedes. Y hermanos, estoy seguro que en muchas ocasiones que tenemos reunión, la palabra de Dios le llega al corazón y usted dice, ¿me encaré o no me encaré? Y me encaré, y de repente usted siente que el hermano que está allá, otros ya pasaron acá, y usted dice, no, pero es que todavía lo voy a pensar, es que todavía me gusta eso que, no, todavía, y usted está luchando y luchando, y mientras usted no se rinda. Los hijos de Israel recordaban lo que le había pasado a su padre, y no comían. Nosotros, hermanos, no vamos a dejar de comer. Usted coma lo que usted quiera comer, del pollo, de la res, del puerco, del chivo, lo que sea. Pero cuando usted le diga al Señor, tócame, es que usted necesita caer delante del Señor rendido a sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Que cada vez que yo voy y me postro ante el Señor, y qué bueno. Me gusta ver a los hermanos cuando llegan a la reunión y sin que nadie les diga que se arrodillen, ellos solos se arrodillan. Y es una señal que viene de dónde. Pero he escuchado gente que dice, yo no me le hinco ni a mi madre. Tienen que ser tocados por el Señor. Deje de ser controlador o controladora. Recuerde que usted y yo no somos nada. Y cuando usted trate de exigirle y ponerle pruebas a Dios, usted hable con el Señor y dígale, Señor, tócame, ríndeme. Y que no sea una vez cada año, todos los días dígale al Señor, Señor, no me levanto de aquí sin haberme rendido completamente a ti. Cuando la rendición viene y usted se levanta, ¿qué pasa? Usted es otra persona. Porque usted ya no depende de usted. ¿De quién depende? De Dios. Quiero llevarle a Mateo capítulo 9.
Mateo capítulo 9. Hay otra causa por la que no cambiamos, porque seguimos siendo los mismos. Póngase de pie para leer versículos 14 al 17, Mateo 9, 14 al 17. Leamos, ¿qué dice? Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: pero vendrán días, nadie pone remiendo de paño nuevo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor, ni echan vino nuevo de otra manera, y el vino y los odres, pero echan el vino nuevo y lo uno y lo otro. Muy bien, pueden sentarse. Los que me conocen de ahora y de mucho tiempo saben que cuando a veces nos juntamos a comer aquí en la casa del Señor, me andan buscando para la Coca-Cola. Es tiempo de cambios profundos, ¿verdad? Y un día estábamos en el Centro Bíblico Nuevo Urecho y habíamos lavado un titipuchal de trastes. No sé cuántos. Parecía que un ejército que había comido. Y me siento y llega el hermano Miguel y me da un vaso con yogur y con fruta. Y no me dijo nada más, me lo llevó y me lo dio en la mano y yo agarré mi cucharita y ya habíamos desayunado. Agarré mi cucharita y comencé, pero estaba tan cansado, hermanos, que me supo a gloria ese yogur con esa fruta. Y terminé. Pero pasó un incircunciso filisteo cargando una coca frente de él. Y ahí va con la coca y me pasa y se detiene frente a mí. Yo había acabado de tomarme el yogur con la fruta. Y me dice: hermano, ¿quiere coca? Y le iba a decir no. Y me dice él: porque si la llevo allá adentro, se va a acabar. Y ya no va a alcanzar. ¿Cuánta razón tenía el hermano? Pues dale. Tiene vaso. Tenía yogur, hermano. Y a mi vaso sucio de yogur con fruta, que ya se había terminado, me le echó coca. ¿Ha tomado usted refresco Coca-Cola con residuos de yogur? No se lo recomiendo. Sabe re feo. Purga. ¿Sí? Pero pudo más mi vicio por la Coca-Cola. Y tenía tanta flojera de pararme a la cocina, y yo en mi mente pensé lo que tanto les había dicho a los hermanos: hermanos, ya no vayan a ensuciar trastes porque ya no queremos lavar. ¿Verdad, hermano Celso? ¿Cómo se pone uno así que ya cierra uno la cocina? Ya ni vayan a ensuciar, en la mano tomen agua si es posible. Y acordándome yo de eso, me dio flojera y dije: no voy a ensuciar aquí. No, sabe a rayos, hermano. Lo peor que pude haber hecho, pero me la tomé. Hermanos, Dios dice en el versículo que acabamos de leer de Mateo 9, ¿sí? Dios dice que nadie, ninguna persona debe de poner remiendo de paño nuevo, ¿en qué? En vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace ¿qué?
peor. Y cambia. Ni echan vino nuevo, ¿en qué? En odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Entonces, hermanos, aquí hay una razón por la que muchas veces seguimos siendo iguales y no cambiamos. Le ofrecemos a Dios nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo como vasos. Pero vasos, ¿qué? Que no sirven, que están quebrados, que están dañados. Y hermanos, no se puede así. Usted no cambia porque usted quiere que Dios cambie sin destruir todo lo malo que está dentro de usted. Y es un vaso sucio. ¿Y cómo el Señor puede poner de su espíritu en un vaso sucio? ¿Es posible? ¿Cómo la palabra de Dios va a cambiar y transformar mi vida si yo me empeño todavía en retener y tener conmigo y practicar todavía lo que no le agrada a Dios? Entonces yo no soy un odre nuevo, yo sigo siendo un odre ¿qué? ¿Un odre qué? Algunos se rebelan como que no. Sí, hermanos, muchas veces nosotros, nuestro corazón dice, no, Señor, no. Eso que dice el hermano no es cierto. Hermanos, la palabra de Dios fue escrita para dejarnos una señal clara y verdadera de lo que Dios conoce, y nos lo dejó para que nosotros lo entendamos y lo comprendamos. Y Él nos lo está diciendo hoy: yo quiero cambiarte, quiero derramar sobre ti espíritu nuevo, quiero hacer de tu vida algo nuevo, pero tu vida no me sirve. Y el apóstol Pablo, hermanos, hizo un ejemplo en uno de sus viajes con aquellos hombres que trabajaban la plata. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hacían ellos con la plata? Hacían cualquier cosa porque eran buenos plateros, pero sobre todo hacían ídolos de la diosa de ellos, y la vendían porque eran hermosos los ídolos. ¿Y qué hicieron cuando el evangelio les llegó? ¿Qué hicieron? ¿Fueron qué? Ellos dijeron: ¿voy a dejar mi negocio? No. ¿Cómo creen que voy a dejar mi negocio? No voy a permitir que nada ni nadie me quite esto que es tradición de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Y hermanos, ellos no querían perder su negocio, no querían dejar de hacer lo que tanta ganancia les dejaba. Pablo nos ilustra claramente con este pasaje lo que el hombre muchas veces hace con aquello que le produce bienestar, alegría, con aquello que le produce incluso ganancia. Y todavía queremos que el Señor nos bendiga así. ¿Y eso dice el Señor? No. El Señor dice: mientras no te rindas y mientras tu odre no lo cambies por un odre nuevo, diferente, yo no voy a derramar mi espíritu sobre ti. Lo correcto de aquel hermano que me dio coca era que me hubiera dicho que: no, hermano, yo no le doy coca ahí, está sucio. Pero el hermano ha dicho: pues total, como él se lo va a tomar. Y hermanos, a veces le decimos a Dios así: mira, Señor, tú hazlo, que al cabo el que lo va a recibir soy yo. Y el Señor dice: no seas controlador. Yo no voy a derramar vino nuevo en odres viejos.
No se puede. ¿Por qué le queremos ofrecer al Señor vasos sucios? Porque usted en ningún momento a ninguna persona que sea su invitado, que sea su visita, que sea su familia, a ninguno que va a su casa y le pide agua, mira, fíjate ahí en el lavadero, agarra el vaso que quieras y sírvete agua ahí. No, usted le va a ofrecer algo que limpio. ¿Por qué a Dios le vamos a ofrecer algo sucio? ¿Y sabe por qué? Porque nosotros a lo bueno le llamamos malo y a lo malo, bueno. Y nosotros creemos que Dios no va a identificar lo malo que hay en nosotros. Dios dice en este versículo que para poder echar vino nuevo, el odre debe ser nuevo. Y hermanos, y dice, y se conservan ¿qué? Juntamente. Dice el versículo 17, echando vino nuevo en odres nuevos, lo uno y lo otro se conservan juntamente. Para poder tener un cambio y dejar de ser la misma persona, hermanos, hay una palabra que no me gustaría usar, pero es literal, así en la palabra de Dios, tenemos que ser destruidos. ¿Destruidos en qué? Como barro en manos del alfarero. Y el Señor dice, eso no me gustó. Eso no me gustó. Yo no sé si usted ha trabajado con la plastilina o alguna vez usó la plastilina. O voy a ser menos técnico, no sé si usted alguna vez intentó hacer una tortilla a mano y le salió desfigurada, hermanos. En lugar de rueda le salió triángulo. Y usted dice, pues ya así me la como. No, hermano, usted la agarra y ¿qué? No, tiene que salir redondita. Y de repente se le cae toda la orilla y usted dice, nah, así. Pero la conciencia dice, no, pues la puedo volver a hacer. Y en las tortillerías calibran la máquina y ¿qué hacen? Y cuando yo estaba chiquito que iba a las tortillas aquí abajo, cómo me caía mal que llegara yo y estuviera la tortillera. Ya déjalas que salgan. Hermanos, y a veces nosotros hacemos con Dios así. Nos le presentamos a Dios así, así, y que Dios me use así, y que Dios derrame de su espíritu así. ¿Por qué, hermano? Porque no queremos ser destruidos. Y la destrucción es cuando dice, Señor, quita esto que estorba, esto no sirve para tu obra. Aunque usted tenga 5, 10, 15 años, el tiempo que tenga usted de conocer al Señor, no deje de decirle al Señor, quiero ser odre nuevo. Que el Señor se sienta orgulloso de que usted le diga al Señor, Señor, ya me rendí y quiero ser destruido. ¿Qué pasa, hermanos, si nosotros intentamos mezclar las dos cosas? Dice el Señor, se rompe, no sirve. La fusión, el vino nuevo es tan poderoso que destruye, el paño nuevo es tan poderoso que rasga lo viejo. Hermanos, y eso es dolor para tu vida. Cuando tú estás jugando a ser cristiano y cuando tú estás jugando a ser hijo de Dios, es más el dolor que te va a producir el jugar que si tú le dijeras al Señor, Señor, cámbiame, de veras cámbiame. Y nosotros creemos, hermanos, que solamente leyendo la Escritura, y esto que lo voy a decir no me lo voy a malinterpretar, nosotros creemos que solamente leyendo la Escritura vamos a cambiar. Le voy a dar una noticia. Los saduceos se sabían la Biblia, la ley de memoria. Aborrecían a Jesús. Los fariseos amaban orar en las esquinas y ser visto por los hombres. Amaban los primeros lugares, pero se sabían la ley de memoria. El diablo le dijo al Señor Jesús, manda a tus ángeles. Así dices tú, que tus ángeles te guardarán. Manda a tus ángeles. El diablo sabe la Escritura. ¿Por qué tendría que ser diferente con nosotros?
que tuviéramos toda la escritura y todos los años de venir a la iglesia y seguimos siendo iguales. Qué decepción, qué tristeza. Pero ya sé qué me va a decir usted, genio y figura. No, hermano, así no se vaya al panteón. Cambie antes de que el Señor lo llame a su presencia. Cambie. Segunda de Corintios 3, y vamos a empezar hacia el final. Este es el primer tema de esta serie, cambios profundos. El tema en esta primera parte es ¿por qué sigo siendo el mismo? Segunda de Corintios 3. Dice el versículo 5, nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Ahora le voy a dar contexto. Pablo está justificando las cartas que ha recibido de ellos y las cartas que ha escrito para ellos, o las palabras que ha escrito para ellos, y les dice: no que seamos, estoy en el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de quién, como de nosotros mismos. Escuche, hermano, esto que le voy a decir. Usted quiere saber cómo es usted, no se pregunte usted a sí mismo. No. Si usted quiere saber cómo es usted, no, pero es que me van a destruir. No importa, que le digan lo que le quieran decir. Pablo le dice a la iglesia: nosotros no es que no seamos competentes para pensar en algo, sino que nuestra competencia no está en nosotros. ¿De quién proviene? De Dios. Entonces, si usted está pensando hoy, este mensaje no es para mí porque yo ya cambié, pregúntele a la gente que está a su alrededor si usted ya cambió. Pregúntele a la gente con la que usted convive si usted ya cambió. Pregúntele a sus hermanos en Cristo si usted ya cambió. Y si esas personas le aman, le van a decir la verdad. Y si usted, cuando escuche que usted no ha cambiado, va a decir que todos están mal, váyase urgentemente a un lavadero, una lavadora, y póngase ahí a que lo laven, porque usted no ha nacido de nuevo. Pablo le dice a los corintios: ¿ustedes creen que porque tienen dones se sienten competentes para juzgarse entre ustedes? ¿Ustedes porque saben la Biblia de memoria se creen competentes para juzgarse de todo lo que está pasando? Pablo le dice a la iglesia: nuestra competencia proviene de Dios. Quien nos juzga es Dios. Quien conoce nuestro pensamiento es Dios. Y dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto, no de la letra, sino de qué? Del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, este versículo no lo voy a predicar porque algunos lo han enseñado mal. No es que no leer, no saber leer, no conocer y que al cabo eso no sirve, no. Ya el hermano dijo que no era importante leer la escritura. No dije nunca eso. Dije que el diablo sabe de la palabra. Dije que los fariseos sabían de la palabra. Dije que los saduceos sabían de la palabra. Que usted y yo sabemos de la palabra y podemos seguir viviendo en el error. Pablo lo que está diciendo aquí es que en el nuevo pacto entre Dios y el hombre aparece el Espíritu Santo. Y en ese pacto, dice Dios, el Espíritu les va a hablar y les va a decir: estás mal. Por ahí no. Cuando usted es hijo de Dios, hermanos, y usted va a actuar mal, no es necesariamente una voz, es el Espíritu Santo claramente diciéndole a usted: no lo hagas, cállate. Ve, anda, dale, dile, muéstrate. Es el Espíritu el que pone Dios
entre nosotros y el Padre, ahora para ser guiados, consolados, fortalecidos, ministrados. Es el nuevo pacto. Es la parte que nos corresponde a nosotros. Y dice él que el Espíritu vivifica. Y entonces me voy hasta el versículo 16. Usted puede leer este pasaje, termino de leer en su casa. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es, ¿quién? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿cuántos dicen amén? ¿Cómo nos encanta esto? Cantarlo, predicarlo, textos, tan. Y más cuando nosotros queremos justificar que las cadenas son rotas, que esto es roto, que esto... Pero ¿saben que nada de eso sucede si no hay rendición? ¿Por qué usted con un canto? ¿Por qué usted con una palabra? ¿Por qué usted con un aliento? ¿Por qué usted con un consejo cree que se va a romper algo que no se puede romper si no hay rendición? Por eso mucha gente cuando viene a la iglesia se siente bien mientras está en la iglesia. Y le gustaría que el culto durara otras 2 horas más para sentirse 2 horas mejor. Y muchos no quisieran ir a su casa porque dicen, no, allá me espera una. Otra vez vamos a leer el versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Ok. Pero antes de que usted enseñe el 17, enseñe el 16. Para poder leer el 17. Cuando se conviertan al Señor. Esa es la clave, hermanos, para entender el 17. No hay libertad, no hay Espíritu del Señor vivificando en el hombre si no hay conversión. ¿Entendimos? No puede haber llenura del Espíritu Santo y no puede haber acción del Espíritu Santo sin haber conversión. Por eso mucha gente, hermanos, no son llamados hijos de Dios. Son congregantes, son asistentes, son personas que van a las reuniones, pero no son hijos de Dios, porque el velo de ellos no ha sido quitado. Vienen para orar por sus necesidades, qué bueno. Vienen para que Dios les dé una respuesta a una petición, qué bueno. Están en el lugar correcto, qué bueno. Viene la persona porque quiere sentirse bien, qué bueno. Y esto hablo para todos en general. Pero cuando Dios te pone enfrente y te desnuda con su espíritu y te dice, tú estás mal, entonces ya no estamos de acuerdo. Y entonces ya no queremos venir a la iglesia, porque el hermano dijo que estoy mal. No, a mí no me hagan caso. Háganle caso al Señor, a su voz. Atrévase a ponerse delante de Dios y decirle como dijo David, si tú ves pecado en mí que yo no he confesado, transfórmame, límpiame, purifícame, quita de mí todo mal. ¿Se atreve usted a decirle a Dios así? Y cuando usted se atreve, hermanos, seguramente habrá rendición. Pero no hay libertad en el Espíritu si no hay conversión. ¿O por qué tendría que haber libertad en el Espíritu sin conversión? Esto no dice la palabra de Dios. Por eso nosotros no podemos predicar un Espíritu Santo actuando sin haber conversión. No, hermano, arrepiéntanse, dice el Señor. Arrepintámonos, doblemos nuestro corazón delante del Señor para que el Espíritu Santo actúe en nosotros y nos convenza de justicia, de juicio, de pecado. Y entonces, ahora sí, versículo 18, lea conmigo, todos juntos, versículo 18, ¿qué dice? Por tanto, nosotros todos, como en un espejo, la gloria del Señor,
como por el Espíritu. Y hermanos, teología tengo que estudiar para saber qué es eso de transformado de gloria en gloria. Hasta lo cantamos, pero a veces ni lo entendemos. Pero ya les expliqué el 16, ya les expliqué el 17 y ahora usted clarito puede entender el 18. Y si no lo entendió, lo voy a explicar. Si usted ya fue convertido, entonces usted ya no es el mismo. Y el Espíritu Santo está generando en usted ¿un qué? Un cambio. Y el cambio lo está haciendo usted ¿qué? Libre. Porque esclavos éramos ¿de qué? ¿Y de quién? Del pecado y de las huestes de Satanás. Y nos está dando ¿qué? Libertad. Y usted lo puede ver, y su familia lo puede ver, y sus amigos lo pueden ver, y dicen, esta persona ya no es como era antes, porque el Espíritu de Dios está trabajando en usted. Amén. Ahora, dice el escritor, por tanto, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los convertidos. No toda la gente. Los que ya entendimos, los que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Nosotros que ya entendimos que somos hijos de Dios y que por el poder del Hijo de Dios, el Espíritu de Dios está produciendo en nosotros libertad. Entonces dice, miremos a cara descubierta, como en un espejo, ¿la qué? ¿La gloria de qué? La gloria del Señor. ¿Quién pudo ver en el Antiguo Testamento la gloria del Señor? Moisés. ¿Y se tuvo que convertir Moisés? Sí. Quita el lugar. En este lugar quítate las sandalias. No puedes estar en mí. Señor, pero las chanclas, mira, es un regalo. Quítate las chanclas. Ay, Señor, pero estas chanclas, yo nunca he caminado. Quítate las sandalias. Odres, ¿qué? Viejos. No es que las sandalias eran voladoras, no. Las sandalias representan obediencia. Y Dios le está diciendo a Moisés, quita las sandalias con las que estás pisando, porque el lugar que pisas, ¿qué? Ríndete. Y hermanos, al quitarse las sandalias, está quitándose su voluntad, lo que él cree que es bueno para él, y está dejando que Dios lo transforme, lo cambie como él quiere verlo delante de él. Y cuando Moisés se presenta, dice la palabra de Dios que puede estar frente a frente, cara a cara. Ahora, no pudo ver la cara de Dios, porque el ver la cara de Dios significaba ¿qué? Muerte. Pero pudo ver su resplandor, su gloria. Ya el hermano ya me ganó en la predicación, el hermano, ¿verdad? Él pudo ver la gloria de... Y usted dice, ay, yo quisiera como Moisés. Hermano, ¿me quito las chanclas? No se las quite. Cuando usted se convierte al Señor y usted deja que el Espíritu de Dios actúe en usted, usted se está quitando las chanclas. Y se para frente del espejo y ya no va a ver a ese hombre pecador. Ahora Dios mira a Jesucristo, su Hijo, en usted, que lo está transformando, que lo está cambiando. Y esto es lo que está diciendo el versículo 18. Podemos ver a cara descubierta, ¿qué? En un espejo, ¿qué? Le voy a platicar algo que a usted le va a dar risa y a mí me dio vergüenza. Iba a la calle. No recuerdo a qué iba a la calle. La mente se me olvidan muchas cosas. Pero se me olvidó mirarme en un espejo cuando me puse la camisa. Cuando estoy en el negocio, creo que fui a recoger comida. Cuando estoy en el negocio recogiendo la comida y que me meto la mano a la bolsa, me doy cuenta que la camisa la traía al revés. Y yo dije, ¿por qué nadie me había dicho que traía la camisa al revés? Nadie me dijo. Y empecé a sentir vergüenza y dije, sí es cierto, la camisa la traigo al revés. Hermano, en la mañana toda la gente viéndome con la camisa al revés. El único que no se daba cuenta
El versículo 18 dice, tú puedes decir que has cambiado, que eres el diferente, que ya no eres el mismo. Ponte frente a la gloria de Dios y si puedes ver la gloria de Dios reflejada en tu vida, entonces has cambiado. Pero si traes la camisa al revés, la gloria del Señor no se va a reflejar. Porque el Espíritu de Dios, hermanos, nos desnuda. ¿Y sabe quién se pone a un lado de nosotros cuando usted va al espejo? Satanás, que es el acusador. Ahí va a ponerse al espejo. Le echó mentiras a fulano, le dio improperios a mengano, le robó a su mamá, le ponchó una llanta al vecino, y Satanás te está diciendo, por eso es el acusador. Y la Biblia dice que antes de que vayas a poner tu ofrenda al altar, ¿qué? Arréglate con quién. Arréglate con el adversario. Y dile, sí es cierto, pero el que está allá en la cruz me perdona y me ama y soy pecador y vengo ante Él porque no puedo ser el mismo, porque no sé, quiero ser el mismo, porque quiero ser un mejor hijo, un mejor padre, un mejor hermano, una mejor suegra, un mejor yerno, qué sé yo. Pero usted va y le dice a Satanás, aunque tú me acuses, yo sé que necesito y por eso vengo ante el que puede ayudar. Vengo a rendirme, vengo a ponerme. Y esos triunfos es lo que nosotros en la Biblia leemos como transformación de gloria. ¿En qué? En gloria. En la misma ¿qué? Imagen. En la misma persona de Jesucristo. Nosotros somos transformados de victoria en victoria, de gloria en gloria. Cada vez que decidimos ir ponernos delante del Señor, es a desnudarnos tal cual como somos. Así es que, hermanos, pregunto, ¿por qué sigo siendo el mismo? ¿Por qué sigo siendo el mismo? Bueno, seguramente, número uno, dije, no he hecho morir lo terrenal, todavía me gobierna. Número dos, estoy tan acostumbrado, tan relajado como aquel hombre junto al agua, que ya estaba despreocupado. Dijo, Señor, cuando se mueve el agua, no hay quien me aviente al agua. Y a veces tú estás tan metido en tu vida y en tus problemas que dices, ya ni lucho por cambiar. Seguramente también eres controlador. Eres una persona que quieres hacer tu voluntad y no someterte a la voluntad de Dios. Seguramente no te has puesto como un odre nuevo para recibir el vino nuevo que es del Señor. Y finalmente, no te has puesto delante de la presencia de Dios para que el Espíritu de Dios te transforme y tú puedas ver reflejada la gloria de Dios en tu vida.